Y creo que es una pregunta que a mí, por lo menos, siempre me había parecido que estaba bastante clara, pero que últimamente creo que hay gente que la trae bastante a debate. ¿Podía pecar Jesús? Empezamos por nuestro hermano Joaquín. Bueno, pues a la respuesta sobre si Jesús podía pecar, tenemos que decir abiertamente que no, que Jesús no podía pecar. Ya sabéis que hay dos posturas, pues que son las que por las que más se decanta la gente, y es que Jesús podía no pecar o que Jesús no podía pecar. Ambas abogan por la impecabilidad de Jesús en cuanto a que Cristo no pecó nunca. Es decir, los que creen que Cristo podía pecar no arguyen de que Cristo pecó, sino de que era una posibilidad, pero que no llegó a pecar. Sin embargo, por la que nos solemos inclinar, pues yo creo que la mayoría de los teólogos y nosotros que estamos ahí como discípulos, como estudiantes, pues creemos que Cristo no podía pecar, ¿de acuerdo? Y creemos que Cristo no podía pecar por varias razones, ¿no? Bueno, primeramente quiero explicar los argumentos que hay a favor de que Cristo sí podía pecar, es decir, donde argumentan estos hombres, donde se argumentan que sí podía pecar aunque no pecó. Lo primero que dicen es que al asumir una plena encarnación, naturalmente debería de tener la capacidad de pecar, ya que la naturaleza humana no caída es capaz de pecar, como nos muestra la naturaleza de Adán, ¿de acuerdo? Hebreos 4:15 nos dice que Jesús fue tentado, y dicen que si fue tentado, pues naturalmente porque podía pecar. Y también otro punto donde se agarra mucho es que si Cristo en realidad no pudo pecar, entonces no enfrentó las tentaciones verdaderamente, y como consecuencia no puede ser un sumo sacerdote que pueda compadecerse porque no nos entiende a cabalidad, ¿de acuerdo? Más o menos son los argumentos, creo, más fuertes en donde se agarran, en los que creen que Cristo podía pecar, ¿de acuerdo? Aunque no pecó. Los argumentos más fuertes, por lo menos son los que yo pienso, es que Cristo no podía pecar, y son por varias razones. La primera y la más clásica y la más clara es que Jesús es Dios. Jesús es una persona con dos naturalezas que son indivisibles, que no se pueden confundir, que no se pueden mezclar, pero que cualquier acto de la persona de Jesús o de cualquiera de la naturaleza, mejor dicho, recaía en la persona. Por lo tanto, concluimos que si Cristo peca, Dios peca. Ese es, pues, uno de los puntos más fuertes que podemos sostener, ya que no podemos dividir los actos de Jesús en naturalezas, porque los actos no los cometían la naturaleza, las cometían las personas por medio de su naturaleza. ¿De acuerdo? Segundo punto a favor, por relación trinitaria, incluso yo diría. Tenemos que darnos cuenta que Dios es un espíritu, Dios es espíritu. Y aunque Cristo se encarnó y creemos en tres personas y un solo Dios, no obstante la Trinidad es indivisible. Creemos que si Jesús podría haber pecado, tenemos que entender que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, Dios tendría que dejar de existir y tendríamos que buscar un redentor por no sé dónde. Y creemos que Jesús no, y aunque creemos que Jesús no podía pecar, yo quiero que la gente entienda que no es que Jesús quisiera, pero una ley interna se lo impidiera. Es decir, la imposibilidad no nace de que él quisiera y algo externo o ajeno a él se lo impidiera, sino que su propia naturaleza rechazaba el pecado. El hecho de que Cristo no pudiera pecar es porque él no desea, no quiere, no tiene nada que ver con el pecado. Y bueno, por no extenderme tampoco mucho y dar lugar a Adán, decir que las tentaciones de Jesús no fueron reales porque él no tenía nada que ver con el pecado, tampoco es cierto. De hecho, las tentaciones que sufrió Jesús no tiene comparación como las sufrimos nosotros. Porque Jesús no tiene límite. Jesús no tenía ninguna debilidad en cuanto a la tentación.
Nosotros, la Biblia dice que somos puestos a prueba, pero tenemos un límite. No seremos tentados más allá de lo que podamos soportar. Entendemos que Jesús fue tentado de una forma cruel, bajo todas las circunstancias, bajo un ambiente mucho peor que el de Adán. Adán fue tentado en una circunstancia perfecta, Cristo bajo un mundo caído. Adán sucumbió a la primera. Jesús estuvo aguantando durante toda su vida todas esas clases de tentación por parte del diablo, pero el diablo no tenía nada en él. Por lo tanto, ninguna de sus ofertas agitaba nada interior en Cristo. Cristo no tenía nada que ver con el pecado. Así que a la pregunta de que si Cristo podía pecar, personalmente Cristo era impecable. No porque tuviese la opción de pecar y no quisiera, no. No quería y no podía. Nuestro hermano Adán, si quiere añadir algo. Sí, hace poco hemos tenido un altercado con el libro de Se hizo hombre. Hay que decirlo públicamente, que no pasa nada. ¿Cómo es el autor, José, que ya no me acuerdo? Pablo Hoff, ese. Él dice que no es que no pudiese pecar, no es que no pudiese no haber cometido mentira, por ejemplo, si hubiese querido, o es que no podría codiciar a alguien. No, hubiese podido hacerlo, pero no quiso hacerlo y no podía hacerlo porque no quería. Ahí hace un poquito una locura que no creemos. Es verdad que Agustín de Hipona dice del hombre que el hombre posee la posibilidad de pecar y la posibilidad de no pecar en su estado original. Pero después, al caer, dice que no posee la posibilidad de no pecar. O sea, no tiene la capacidad de vivir sin pecar. Pero el hombre en su estado original tenía algo que solo Dios tiene, que es la libertad de poder no pecar. Nada le inclina a pecar. Nada le puede obligar a pecar. No hay concupiscencia en él en ese sentido. Deseo desordenado. Porque esto de pitumea y concupiscencia, si queréis, lo explicamos dentro de un rato, porque eso es bonito. Porque algunos dicen que Jesucristo tenía concupiscencia y es un poco una confusión lo que hay con la palabra pitumía. Pero el asunto es que cuando él es tentado, ¿qué propósito tiene la tentación? Porque siempre dicen, ¿y si no podía pecar, para qué le tentaron? Esa es siempre la pregunta, ¿no? Si te das cuenta, cada vez que Satanás le dice, una de las tentaciones le dice, si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios. Todo lo que acontece en la Biblia es para nuestra enseñanza. Creo que eso nos enseña que ahí demostró ser el Hijo de Dios. Entonces, ahí ya podemos ver un propósito. Las tentaciones han estado ahí escritas y sucedieron para enseñarnos y demostrarnos que Jesús es el Hijo de Dios. Evis Carballosa también dice, las tentaciones muestran justamente que Jesús no podía pecar. Y es también verdad. Y él, evidentemente, no puede pecar porque, como dice mi primo, es Dios. Una de las cosas que yo vi hace mucho tiempo y expliqué y hice un post de ello es, Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos, es inmutable. Él es absolutamente santo, absolutamente justo, infinitamente, en todos sus atributos de perfección. Si Él es el mismo hoy, ayer y siempre, posee el atributo de la inmutabilidad. El pecado lo haría mutar en muchos de sus atributos de perfección. Si la Biblia afirma que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, no hay posibilidad de dejar de ser el mismo. Por eso, como dice mi primo, si Jesús peca, deja de ser Dios. Y Dios no puede dejar de ser. Sí, es. La Biblia lo dice. Dice, mira, cuando la Biblia habla de Dios y habla de sus atributos y características, se los tenemos que atribuir a Jesús porque la Biblia enseña que Jesús es Dios. Y la Biblia dice, si fuésemos infieles, Él permanece fiel porque no se puede negar a sí mismo. Eso se lo podemos atribuir perfectamente a Jesucristo. Jesucristo no se puede negar a sí mismo, porque Jesús es Dios. Y si peca, se está negando a sí mismo. No hay posibilidad. ¿De dónde nace esta trifulca? Por si alguno no está de acuerdo con los concilios, nace de los concilios. Cuando Apolinar dijo que el hombre, que esto nace de la filosofía platónica, el hombre era
cuerpo físico, alma sensible o emocional y alma racional. El alma racional es la que podía decidir pecar por propia voluntad. Y de ahí nace la idea de que Jesús era humano como nosotros, pero no tenía alma racional, porque si tuviese alma racional hubiese podido pecar y entonces hubiésemos tenido un grave problema. Ese era el miedo de Apolinar, poner la persona de Jesús en riesgo, de que si podía pecar, podíamos meternos en graves problemas. Entonces, Polinar quería exactamente librar a Jesús de un peligro filosófico que nacía del platonismo, pero cometió el error de rebajar su humanidad. Entonces, cuando decimos que podía pecar, en vez de exaltarle, estamos destruyéndole, ¿vale? Y si le restamos en algún sentido humanidad para exaltar su atributo de perfección y de impecabilidad, también estamos cometiendo una herejía. Entonces tenemos que aceptar que es perfectamente hombre, pero como es perfectamente Dios, no puede pecar y punto. Hay que asumir eso. Y no nos hacemos ni nestorianos, ni apolinaristas, ni nada. Entonces, el poder de los concilios históricos mucho. Hay una frase que me gusta mucho y es que dice que Cristo no era impecable por mérito de su carne, sino por la majestad de su persona. Amén. O sea, tiene que ver con quién es él, impecable. O sea, es uno de sus atributos, impecable. Hay veces que dicen, mismo que esto lo habrás escuchado seguro, sí, él es Dios, pero en su carne, y quieren hacer como que su carne es una persona parte de su naturaleza divina. Y esto es, en cierta manera, nestorianismo. Yo entiendo a las personas que dicen es como que Cristo hizo trampas, ¿sabes? Es decir, vino, se sometió a una tentación, pero que no sintió. Y lo que no entienden es que el mérito no estaba en vencer la posibilidad de pecar o no pecar. O sea, el mérito, según Filipenses, está en que él se humilló hasta lo sumo y fue obediente bajo sufrimiento. Mira, la Biblia dice en el libro de los Hechos, no recuerdo el versículo del capítulo, seguramente vosotros sí, porque es un texto controversial en el original, dice que Dios redimió la iglesia con su propia sangre. Con la sangre del Señor, sí. Dios no tiene sangre. Pero ¿por qué dice que la redimió con su propia sangre? Porque la sangre que derrama el Hijo, que en verdad otros textos dicen el Señor redimió la iglesia con su propia sangre, es porque como el Señor es Dios, pues no sabemos cuál es el que se conserva originalmente ahí. Ahí hay discusiones, ¿vale? Históricas en los manuscritos. Pero si apareciese la palabra Teos derramó su sangre, Dios, no fuese ninguna locura, porque si Jesús es Dios, el derramar su sangre se le atribuye a la única persona, porque en esto se desarrolla el atributo, el sujeto de atribución, que es filosofía, pero la filosofía es nuestra sirvienta, como dice Samuel Pérez Millo. El sujeto de atribución es único, solo es una persona, que tiene acciones que se manifiestan por una de sus naturalezas. Cuando perdona pecados, lo hace como Dios, pero el que perdona es Jesús. Utilizo el nombre Jesús porque Jesús es un nombre humano. Cuando duerme, el que duerme es Jesús en su naturaleza humana, pero el que está durmiendo es Dios. Cuando muere, está muriendo Jesús, pero el que está muriendo es Dios. Entendemos que muere su naturaleza humana. Mira, el texto que mencionas está en Hechos 20:28 y la textual 4 dice así: velad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo puso por cuidadores para pastorear la iglesia de Dios que adquirió mediante su propia sangre. Pues sí, porque se mueve por el aparato crítico. Si lo dice la cuarta edición de la versión textual es porque es el texto crítico. Claro, sí, porque se mueve por el aparato crítico. Hay discusión ahí, no podemos afirmarnos al 100%. Lo tenemos que dejar sin fanatismo en el aire un poquito y ya está, ¿sabes? Pero es verdad que el aparato crítico ahora se inclina para allá y ya está. Hombre, lo que debemos de entender, y es claro, que todo lo que Cristo hace, lo hace su persona, independientemente con qué naturaleza se apoye. Todo recae sobre la persona. Y cuando Jesús recibía adoración porque Dios era digno, lo estaba recibiendo la persona, Cristo en un cuerpo humano, con una naturaleza humana. Punto. Y no hay más.
Yo creo que hay algo de los padres de la Iglesia que ellos se entendieron muy bien, usando la filosofía, como nuestro hermano Adán decía, que era lo de la comunicación de propiedades. Y creo que hoy en día es algo que nos cuesta bastante entender. Y creo que a los padres de la Iglesia les sirvió de mucho el entender que, claro, que como igual que decía Adán, que como el sujeto de atribución es la persona, cualquiera de las acciones que haga una u otra naturaleza se le atribuye a la persona igualmente. La comunicación de propiedades era que una propiedad es compartida a la otra en cierta manera. Por ejemplo, el conocimiento. Su humanidad no era omnisciente, pero su divinidad a veces le revelaba a su humanidad cosas que la humanidad no sabía por sí misma. Como por ejemplo, Jesús no tenía necesidad de que nadie le dijese lo que había en el hombre, pues él sabía desde el principio quién iba a creer en él y quién iba a traicionar. Creemos que eso es una propiedad de que su omnisciencia. comparte su naturaleza divina. O también la Biblia enseña que nadie sabe lo que hay en el corazón del hombre y sin embargo él, conociendo lo que cavilaban en sus corazones, eso lo puede saber solo Dios. Y también Salomón lo afirma, entonces creemos que eso son comunicaciones de propiedades divinas. ¿Qué es propiedad? El conocimiento es de su propiedad y se lo comparte a su naturaleza humana a través de la persona. Eso es comunicación de propiedad. Eso es una locura, pero es verdad, está ahí. Y muchos de los versículos no se pueden explicar sin este tipo de filosofía, que es una sirvienta de la Biblia. Por eso vemos a Jesús cansándose y a la vez ofreciendo descanso.